Buenos días, nos encontramos con el profesor Alfredo Bullard González, quien es experto en los temas de análisis económico del derecho. Él es docente ordinario de la Universidad Pontificia La Católica y de la Escuela de Maestría de la Universidad del Pacífico. Doctor, le saluda César Acevedo en nombre de Alerta Informativa y de todo el equipo de investigación. A continuación vamos a hacer la entrevista en dos tiempos. El primer tiempo va a ser exclusivamente para que usted nos pueda detallar acerca de lo que es el análisis económico del derecho. Y el segundo hablaremos acerca de la responsabilidad. Pues bien, voy a empezar a formularle la primera pregunta. Hace algunos años el derecho era visto como un instrumento de la moral. ¿Qué implica hoy en día el